Capítulo 11. El protocolo del diluvio. Ubicación: la ciudad de Enoc. Antes Iridu. Tiempo: 1000 años después. 1500 años después del despertar. El mundo ya no era hermoso. Era una carnicería industrializada. La ilusión de control que compraron al enterrar la jaula de los ecos en Anatolia se había desmoronado siglos atrás. El silencio geológico no curó a la especie, solo la dejó a solas con su patología. Aquella fuga de información que Torán intentó contener con muros de piedra ya había hecho metástasis en la sangre. Lo que antes era un ruido externo que los hacía alucinar dioses, se había integrado en su ADN como un instinto depredador silencioso. Al cerrar la válvula de la mística, la presión escapó por la vía de la violencia física. El experimento de contención había sido un fracaso absoluto. La jaula no había purgado el mal, solo lo había incubado. Mirea observó desde la terraza de la fortaleza. No era una construcción de barro como las de los hombres. Tras 1500 años, los astronautas se habían retirado de la convivencia directa y habían erigido su base de operaciones en el pico más alto de la cordillera de los Sagros, a más de 3000 metros sobre el nivel del valle. La fortaleza era una estructura híbrida, cimientos de granito cortado con láser y muros reforzados con las placas de aleación recuperadas del Explorus. Estaba protegida por el último campo de fuerza remanente, una cúpula de energía invisible que mantenía el aire limpio, estéril y a temperatura constante dentro del complejo, aislando a los dioses del hedor y el clima brutal de abajo. Desde esa altura, el mundo de los hombres parecía una maqueta sucia. Abajo, en las llanuras aluviales, que una vez fueron los fértiles campos de cultivo de Adán, ardían hogueras que no eran para cocinar, sino para incinerar. El aire olía a carne quemada, a azufre y a un hedor metálico y penetrante. Sangre y cobre oxidado. La descendencia de Caín, los Nefilim, como se llamaban a sí mismos en su lengua gutural, habían crecido fuera de control. Ya no eran los humanos proporcionados de las primeras generaciones. La ambición inyectada por Mirea, combinada con la radiación de fondo y una cría selectiva brutal, había producido monstruos. Eran gigantes de casi 3 metros de altura, una mezcla inestable de la longevidad celular ioniana y la agresividad territorial de los primates más violentos. Tenían la piel grisácea, dura como el cuero curtido, y músculos que se retorcían bajo ella como cables de tensión. Habían heredado la inteligencia técnica de sus creadores, pero carecían totalmente de su empatía. Eran ingenieros del dolor. Mirea ajustó el zoom de su visor óptico. Vio a un grupo de ellos asaltar una aldea vecina habitada por neohumanos de la línea pasiva, descendientes de Set. Los Nefilim no buscaban recursos. Los graneros estaban llenos. Buscaban deporte. Vio a un macho de casi 3 metros de altura levantar un granjero normal con una sola mano y estrellarlo contra un muro de adobe como si fuera un muñeco de trapo. Vio cómo otros aplastaban cráneos con masas de hierro fundido y se reían con un sonido que helaba la sangre, una risa que no pertenecía a ninguna especie natural equilibrada. Kael se apartó del barandal con un gesto de repulsión. Se giró hacia Mirea y por primera vez en siglos, su rostro no mostró la calma del comandante, sino la furia del arquitecto que ve su edificio torcerse. «¿Qué es eso, Mirea?», preguntó Kael señalando a las bestias gigantes. «Eso no estaba en el diseño». Mirea bajó la mirada a su tableta de datos, nerviosa. «Es una desviación fenotípica, Kael, una anomalía». «No es una desviación», bramó Kael, y su voz resonó en la terraza. «Es una nueva especie. Míralos. Tienen la piel gris, dura como el cuero de un rinoceronte. Sus músculos tienen una densidad ósea que desafía la gravedad. Miden 3 metros. El genoma del primate no tiene capacidad para ese tamaño. ¿Qué hiciste? ¿Les inyectaste hormona de crecimiento sin mi permiso?» «No», se defendió Mirea. «El código base es el mismo que le dimos a Adán, pero no contábamos con las variables del entorno». «Explícate», ordenó Kael. «Y quiero la verdad científica, no excusas. ¿Cómo pasamos de Adán a eso?» Mirea activó un holograma en el centro del grupo. Mostraba una doble hélice de ADN rotando, pero esta estaba llena de marcas rojas, roturas y cicatrices moleculares. «Son 2 factores, Kael. 2 errores de cálculo que se han alimentado mutuamente durante 60 generaciones.
Mirea señaló el cielo, hacia el sol abrasador del desierto. Primero, la radiación de fondo. ¿El sol?, preguntó Torán escéptico. El sol es energía. En Aion el sol es energía porque tenemos escudos planetarios, corrigió Mirea. Aquí, la atmósfera es delgada. El campo magnético de la Tierra es débil en comparación. Durante 1500 años, el ADN perfecto que diseñé ha estado siendo bombardeado por rayos cósmicos, gas radón de las rocas y luz ultravioleta sin filtro. Mirea amplió la imagen del ADN dañado. La radiación actúa como una escopeta microscópica. Ha estado rompiendo las cadenas de nucleótidos al azar. En un organismo normal eso causaría cáncer y muerte, pero como les dimos nuestros genes de regeneración celular, sobrevivieron. Se repararon mal, comprendió Jaren horrorizado. Sus cuerpos se curaron, pero con errores. Cicatriz sobre cicatriz. Exacto, dijo Mirea. La piel gris y gruesa no es natural. Es un callo evolutivo masivo para protegerse de la radiación. El gigantismo es una respuesta tumoral controlada. Son mutantes, Kael. Son hijos de la radioactividad terrestre. Eso explica la fealdad, intervino Sia, mirando a los monstruos con asco. Pero no explica la maldad. La radiación no te hace sádico. Ese es el segundo factor, dijo Mirea, y su voz bajó un tono. La cría selectiva. Kael la miró fijamente. ¿Selección artificial? ¿Quién los está seleccionando? Nosotros no hemos intervenido en su reproducción en siglos. Ellos mismos, respondió Mirea, han aplicado sobre su propia especie las mismas leyes brutales que usan con sus perros de guerra. Mirea proyectó imágenes estadísticas de los clanes de Caín. No se aparean por amor, ni por inteligencia, ni por habilidad técnica. Han creado una cultura donde solo el macho más grande, más violento y más agresivo tiene derecho a reproducirse. Hipergamia de la violencia, murmuró Jaren. Sí, el macho alfa mata a los rivales y toma a las hembras más grandes y agresivas a la fuerza. Generación tras generación han depurado la empatía, la paciencia y la bondad como si fueran defectos genéticos. Han potenciado la testosterona, la adrenalina y la masa muscular. Mirea miró a Kael con tristeza. Han criado una raza de pitbulls humanos, Kael. Han destilado la violencia hasta convertirla en su único rasgo dominante. El resultado ya no es un hombre, es una máquina biológica diseñada exclusivamente para matar y dominar. Tienen nuestra inteligencia técnica, sí, pero la usan para inventar mejores formas de hacer daño. Es un desperdicio de recursos, sentenció Torán, mirando los datos con frialdad ingenieril. Esos cuerpos consumen 3 veces más calorías que un humano normal. Requieren más comida, más agua. Son ineficientes y son incontrolables. No servirán para ensamblar circuitos en una nave. Sus dedos son demasiado gruesos y su temperamento demasiado volátil. Romperán todo lo que toquen. Son cáncer, dijo Jaren, apoyándose en la mesa, abatido. Mirea tiene razón. La mezcla de nuestro ADN eterno con el instinto animal de la Tierra ha creado una reacción en cadena. El gen de la ambición que les diste en ellos se ha convertido en psicopatía pura. Quieren ser dioses, pero solo saben ser demonios. Kael caminó hacia el borde de la terraza. Miró a la ciudad de Enoch. Vio las torres de hierro negro que los Nephilim habían levantado. Feas, angulosas, diseñadas para intimidar, no para elevar. ¿Y la población?, preguntó Kael sin girarse. La cepa agresiva ha superado el 80%, informó Sia. Han terminado o esclavizado a casi todas las líneas genéticas estables. Si no intervenimos, en 2 generaciones habrán matado entre ellos. La tasa de natalidad ha caído. La tasa de mortalidad violenta es vertical. Kael se dio la vuelta. Su rostro estaba cerrado, duro como la piedra de la torre. Entonces el experimento ha concluido. El cultivo está contaminado. ¿Qué sugieres?, preguntó Mirea, temiendo la respuesta. ¿Reducción? ¿Podemos bajar y separar a los violentos? No, dijo Kael. Una guerra cuerpo a cuerpo dañaría la infraestructura. Kael señaló los equipos a su alrededor, las consolas de datos, los sintetizadores de materia y los bancos de memoria que habían logrado preservar durante siglos en la seguridad de la alta montaña. Si esos gigantes suben aquí, destruirán los únicos equipos que tenemos para calcular el viaje de regreso. No podemos arriesgar la tecnología de Aion contra garrotes de hierro. Necesitamos una esterilización remota,
una limpieza profunda que no toque nuestras puertas. Kael activó un holograma rudimentario sobre la mesa de piedra. Torán ha calculado una solución. Tenemos la baliza de comunicaciones de espacio profundo. La rescatamos del naufragio original esperando llamar a Ion algún día. Es nuestra única forma de pedir rescate, protestó Mirea, aferrándose a esa vieja esperanza. Si la usamos, nos condenamos al silencio eterno. Nadie va a venir, Mirea. Llevamos 1500 años en silencio, cortó Kael con una dureza que no admitía réplica. Ion nos ha dado por muertos. Esa baliza tiene potencia para enviar una señal taquiónica a través de agujeros de gusano. Es un cañón de energía pura. Si en lugar de apuntarla al espacio invertimos la frecuencia y la apuntamos a la ionosfera terrestre, convertiremos la señal en un haz de microondas masivo. Torán asintió desde la consola, aunque su rostro reflejaba el dolor del ingeniero, que debe destruir su propio equipo para usarlo como arma. Funcionará como un horno planetario, explicó Torán. Si dirigimos el haz hacia las corrientes de aire del norte sobre el casquete glacial, que ya está debilitado, vaporizaremos millones de toneladas de hielo polar en cuestión de días. El calor saturará la atmósfera global. Romperemos el ciclo hidrológico. Lluvia, susurró Mirea, comprendiendo el horror de la física. No solo lluvia, corrigió Kael, un colapso hidrológico total. El nivel de los ríos y los mares subirá en cuestión de horas. El océano empujará hacia adentro y el cielo caerá sobre ellos. Inundará los valles, las llanuras y ahogará a las ciudades de barro y hierro. Borraremos el error usando nuestra propia voz de auxilio. Mirea se llevó las manos a la boca, horrorizada. Matarlos a todos, Kael, son nuestros hijos. Defectuosos, rotos sí, pero tienen nuestros ojos. Tienen nuestras manos, tienen la chispa que les dimos. Tienen nuestra ambición, pero no nuestra alma, sentenció Kael, mirando hacia la ciudad donde los gigantes seguían matando. Mirea, tú eres la científica. Sabes lo que se hace con un cultivo contaminado en una placa de Petri. Se tira y se reemplaza de nuevo. No hay cura para esto. Mirea miró hacia abajo, hacia el horror de la guerra civil de los gigantes. Vio cómo uno de ellos arrancaba el brazo de otro. Sabía que Kael tenía razón. No había salvación para esa generación. La sangre estaba viciada. ¿Y el trabajo genético?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿Perderemos milenios de avance evolutivo? ¿Volveremos a empezar con el barro? Salva una cepa, ordenó Kael. Encuentra una familia cuyo genoma sea estable. Alguien que no tenga la mutación de la ira. Alguien que aún recuerde cómo cuidar un jardín en lugar de quemarlo. Salva el ADN de la biosfera. El resto, que el agua se lo lleve. La elección del justo. Ubicación: las colinas del norte, lejos de la ciudad. Tiempo: días después. El hombre se llamaba Noé. Era diferente a los gigantes de las llanuras. Era más bajo, de proporciones antiguas más parecidas a las de la edad original. Su piel estaba curtida por el sol, no por el fuego de la forja. Era un hombre silencioso que cultivaba la tierra en terrazas altas y miraba las estrellas sin odio, con una curiosidad reverente. Noé estaba en su campo, podando una vid, cuando el mensajero apareció. No era un ángel con alas de plumas, era Torán, vistiendo un traje de protección ambiental blanco iridiscente que brillaba bajo el sol con una luz que hería los ojos. Levitaba a unos centímetros del suelo gracias a sus botas gravitatorias. Noé cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. «Escucha, Noé», dijo Torán. Su voz salía de un altavoz en su casco, distorsionada y amplificada, resonando como la voz de Dios en el valle. «El tiempo de la violencia ha terminado. La tierra está enferma y la vamos a lavar. El cielo se va a romper». Torán descendió y le entregó un objeto, un dispositivo cúbico de metal denso y frío, un banco de almacenamiento de datos que contenía el código genético digitalizado de todas las especies animales y vegetales de la Tierra, junto con embriones congelados en nitrógeno sólido. «Construye un refugio», ordenó Torán, «no una casa, un contenedor, una cápsula de supervivencia hidrodinámica». Torán levantó la mano y un haz de luz escaneó el brazo de Noé, desde el codo hasta la punta del dedo medio. «Tu anatomía es la métrica», dijo Torán procesando el dato. 45 centímetros. Esa será tu unidad de medida. Llámala codo. Torán proyectó un holograma esquemático sobre la hierba, un plano azul brillante que giraba en el aire. Noé retrocedió, asustado por la brujería.
pero Torán lo sujetó del hombro con fuerza. Mira y aprende. La física no perdona errores. Vas a construir una caja rectangular. Olvida las curvas de los barcos de pesca. No necesitas navegar. Necesitas flotar. Torán señaló las dimensiones brillantes en el aire. 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Noé abrió los ojos desmesuradamente. ¿Tan grande?, preguntó con voz temblorosa. Pero, señor, si no llevamos a las bestias, si solo llevo el cubo que me diste y mi familia, ¿para qué tanto espacio? Por la inercia, Noé, explicó Torán con frialdad técnica. Es una cuestión de masa contra energía cinética. El océano se va a levantar 10 metros. Si construyes un barco pequeño, la primera ola te hará girar hasta romperte el cuello. Necesitas una estructura con el peso y la longitud suficiente para cabalgar la tormenta sin volcar. Es un rompeolas flotante. Torán amplió el esquema mostrando el interior que lucía extrañamente vacío. La estructura interna debe ser un entramado celular de refuerzo. 3 cubiertas. La inferior la llenarás de rocas pesadas. Es lastre para bajar el centro de gravedad. Si no lo haces, volcarás. La medida será para tus suministros. Comida, agua potable y semillas secas para mucho tiempo. La superior será para tu familia, y en el centro exacto construirás un altar amortiguado con lana y paja. Ahí pondrás el cubo. Torán señaló el dispositivo que Noé sostenía. Ese cubo es más importante que tu vida. Ahí adentro está el código de todo lo que respira. Si el cubo se rompe, el mundo se queda mudo para siempre. El arca no es para ti, Noé. El arca es el estuche de ese cubo. Torán señaló hacia la cresta del valle donde crecían árboles gigantescos de corteza rojiza y madera aceitosa, resistentes a la putrefacción. No uses cualquier madera, Noé, advirtió Torán. Usa esos. Es material gofer. ¿Gofer?, repitió Noé, probando la palabra extraña en su lengua semítica. Torán recordó entonces que los pobladores locales llamaban a ese árbol itauba o ciprés, pero la palabra técnica de ayón, material compuesto estructural, sonaba así. La nueva palabra ya había echado raíces en la mente del hombre. Gofer, volvió a repetir Noé, esta vez con aplomo, señalando a los gigantes de corteza rojiza. Madera de gofer. Sí, esos. Corta árboles de gofer, confirmó Torán, y calafateala, con brea por dentro y por fuera. Hazla hermética. Si usas otra cosa, el casco se partirá como una cáscara de huevo bajo la presión del agua. ¿Por qué?, preguntó Noé, temblando ante el ser de luz. ¿Qué va a pasar? Porque hemos decidido reiniciar el sistema, dijo Torán, y por un momento su voz sonó triste. Vamos a lavar el mundo. Tienes 7 días. Antes de irse, Torán se giró. Sí, el especialista en comunicaciones apareció junto a él, materializándose desde la invisibilidad. Sostenía algo en sus manos. No era un arma, ni una herramienta física. Era una tablilla de arcilla blanda y un estilete de caña con punta triangular. «Hay algo más, Noé», dijo Sia. Su voz era melódica, humana, sin la distorsión mecánica de Torán. Noé levantó la vista asustado por la aparición de la mujer de luz. «La memoria es débil», explicó Sia, arrodillándose frente al granjero. «Si todos mueren, las palabras morirán con ellos. Tus hijos olvidarán cómo fundir el bronce, olvidarán cómo calcular las estaciones, y si olvidan, volverán a ser animales. No podemos permitirnos otro reinicio desde cero». Sia presionó el estilete en la arcilla. Hizo una marca en forma de cuña, luego otra. «Mira, esto no es un dibujo de un pájaro. Esto es el sonido A. Esto es el sonido BA». Sia le estaba entregando la escritura. No pictogramas infantiles, sino un sistema fonético abstracto, cuneiforme, la capacidad de congelar el pensamiento en el tiempo. «Debes escribirlo todo», Noé ordenó Sia, entregándole el estilete. «Escribe las medidas del arca. Escribe cómo cultivar el trigo. Escribe las leyes de la higiene. Escribe nuestra historia, aunque no la entiendas del todo. Guarda el conocimiento en barro cocido. El barro sobrevive al agua, la memoria no». Noé tomó la tablilla con manos temblorosas. Entendió el peso del regalo. Le estaba dando la inmortalidad de la mente. «Escribiré», prometió Noé. «Seré el guardián de la palabra». Sia asintió y se desvaneció junto con Torán, dejando al hombre con la tarea imposible de salvar la biología y la sabiduría de un mundo condenado. El día cero comenzó con un silencio que dolía en los oídos. El valle, que durante 1500 años había sido una cacofonía constante de insectos, aves y actividad humana, de repente enmudeció. No fue gradual.
Fue un corte limpio, como si la vida misma contuviera el aliento ante la ejecución inminente. Los pájaros dejaron de volar, los perros dejaron de ladrar, el aire se volvió insoportablemente pesado, cargado de una estática que erizaba el vello de los brazos y dejaba un sabor metálico, a cobre y ozono en la lengua. La presión barométrica cayó en picado, provocando dolores de cabeza a todos los habitantes de Nok. En el patio central de la fortaleza, en la cima de la torre, Torán ajustó los últimos parámetros de la baliza de comunicaciones. La estructura parabólica, oxidada por los siglos pero funcional, giró con un gemido hidráulico agónico. Durante mucho tiempo había apuntado a las estrellas, esperando una respuesta. Ahora giraba hacia abajo, apuntaba directamente al cenit, al corazón de la atmósfera terrestre. Iniciando inversión térmica, anunció Torán. Su voz temblaba. Sus manos dudaron sobre la consola, sabiendo que estaba a punto de convertirse en el destructor de un mundo. «Hazlo», ordenó Kael. No hubo un disparo láser de película. Fue un zumbido grave, una vibración subsónica que sacudió los cimientos de granito de la montaña y agrietó los cristales en la ciudad de abajo. Un haz invisible de microondas de alta frecuencia brotó de la antena. Atravesó las nubes y golpeó la ionosfera con un martillo térmico. A miles de kilómetros al norte, el hielo polar, ya debilitado, recibió el impacto energético y comenzó a vaporizarse instantáneamente. Billones de litros de agua pasaron de sólido a gas en segundos. Pero allí, en el Ecuador, el efecto fue atmosférico. El cielo se volvió negro en cuestión de minutos. No era la oscuridad de la noche. Era un morado amoratado enfermo, el color de un hematoma, nubes de una densidad imposible, cargadas con millones de toneladas de vapor supercalentado que la atmósfera ya no podía sostener. Se formaron sobre el valle, girando como un remolino planetario. Miré observaba desde la seguridad de la terraza blindada de la fortaleza, protegida por el campo de fuerza. La primera gota cayó como el cristal. Clac, no hizo el sonido de la lluvia. Hizo un chasquido, como una piedra pequeña. Miré acercó la mano al vidrio. Está caliente, susurró, retirando los dedos. La condensación ha sido tan violenta que el agua no ha tenido tiempo de enfriarse al caer. Es lluvia febril. Luego el cielo se abrió. No fue una lluvia normal, no eran gotas individuales. Eran cortinas sólidas, cataratas cayendo desde la estratosfera como si hubiera abierto una compuerta en el cielo. El agua golpeaba la tierra con fuerza suficiente para arrancar la piel, deshojar los árboles y pulverizar los techos de paja de las aldeas terrahumanas en segundos. El rugido fue ensordecedor, borrando cualquier otro sonido. Abajo en el valle la física hizo el resto. Los ríos, Tigris y Éufrates, incapaces de drenar el volumen de agua y bloqueados por el aumento súbito del nivel del mar que empujaba hacia la costa del Golfo, colapsaron. El cauce se invirtió. El agua se alzó no metro a metro, sino en oleadas de 10 metros, tragándose los bosques, las minas, las fundiciones y a la humanidad terrícola que gritaba, silenciada por el estruendo del castigo divino. El protocolo de limpieza había comenzado. Abajo, en el valle de los Nefilim, el pánico estalló. Los gigantes que se creían invencibles miraron hacia arriba y rugieron a sus dioses. Levantaron sus espadas de bronce y dispararon flechas inútiles a las nubes. Pero el agua no sangraba. El agua subió, arrasó sus murallas de ladrillo como si fueran de arena. Mirea vio, a través de los monitores, cómo las ciudades ardían brevemente cuando el agua alzó los grandes hornos de fundición y volcó las hogueras de guerra, creando columnas de vapor y humo antes de ahogarse definitivamente. Escuchó, a través de los sensores de audio, los gritos de millones de seres que morían no por sus pecados, sino por sus genes. El después. El mundo era un espejo, un océano infinito, marrón y tranquilo cubría la tierra. No había montañas, no había árboles, solo islas dispersas que antes eran picos inalcanzables. El silencio era absoluto. La violencia, el ruido, la guerra, la industria, todo estaba bajo kilómetros de agua. Una sola estructura flotaba en la superficie, a la deriva, el arca, un contenedor biológico rectangular, negro por la brea, sellado herméticamente que se mecía suavemente sobre la tumba de la civilización. Kael no activó ninguna máquina milagrosa para detenerlo, simplemente cortó la energía. Sus dedos, tensos tras semanas de monitoreo, pulsaron la secuencia de apagado en la consola de piedra. La baliza de comunicaciones dejó de emitir.
El zumbido de microondas que había hecho vibrar los dientes de todos durante 40 días murió de golpe. Sin la inyección constante de calor artificial en la iosfera, la supertormenta colapsó por su propio peso. Las nubes negras, exhaustas de agua, se abrieron. La luz del sol, virgen y brillante, atravesó la humedad residual suspendida en la atmósfera. Entonces ocurrió la física. La luz blanca se refractó en las millones de gotas en suspensión, creando un prisma físico perfecto. Un arcoíris gigantesco, un puente de fotones nacido de la óptica y no de la magia, cruzó el horizonte de un mundo ahogado y silencioso. El sistema se ha reiniciado, informó Torán, revisando los sensores atmosféricos. Los niveles de toxicidad han bajado, el polvo de la guerra se ha asentado. La Tierra volverá a emerger en unas semanas. Kael miró el arcoíris desde la torre. Su rostro no mostraba alegría, solo el cansancio de quien ha tenido que sacrificar al perro rabioso que amaba. Esa es la señal, dijo Kael, la señal del nuevo pacto. No volveremos a hacer esto. La próxima vez, si fallan, dejaremos que ellos mismos decidan su destino. No seremos sus verdugos de nuevo. Mirea miró al arca solitaria que flotaba en la distancia. Ahí va nuestra segunda oportunidad, susurró. Esperemos que los hijos de Noé recuerden el miedo al agua y que sean un poco más dóciles. Pero Mirea sabía en el fondo de su corazón científico que la violencia no se había borrado. El gen seguía ahí, latente en la sangre de Noé, porque Noé era terra humano. La violencia solo estaba dormida, esperando acercarse al sol para volver a levantar la mano contra su hermano. Los dioses se retiraron al interior de la ciudadela de la piedra, sellando las puertas detrás de sí. Torán caminó hacia el panel de control principal. Con un gesto de finalidad, desactivó los generadores de fusión fría que alimentaban el exterior. Las luces azules y blancas, esos faros artificiales que habían coronado la cima de la montaña durante 15 siglos, sirvieron de guía y misterio para las tribus de abajo. Parpadearon una vez y murieron. La montaña sagrada se volvió negra, invisible contra el cielo nocturno. Para los supervivientes que flotaban en el arca, los dioses no solo se habían callado, se habían ido, pero dentro de la montaña los 5 astronautas permanecían allí, ocultos y en silencio. Se sentaron bajo el parpadeo moribundo de sus consolas desactivadas, esperando con paciencia inmortal a que el barro de afuera se secase para volver a empezar la construcción desde cero. La primera era de la humanidad había terminado.